Hoy vamos a hablar de algo que para muchos suena a contradicción, para otros a salvación y para algunos más a una herejía embotellada: el vino sin alcohol. Sí, escucharon bien, vino sin alcohol. La frase por sí sola incomoda. Hay quien dice, entonces eso no es vino. Hay quien responde, pues tampoco necesito alcohol para brindar. Y ahí empieza el punto. O mejor dicho, ahí empieza la conversación. Porque tal vez este tema no va solo de uvas, de fermentación o de etiquetas. Tal vez va de algo más profundo. ¿Por qué cuando estamos a la mesa, con amigos, celebrando, nos molesta tanto que alguien decida no tomar? ¿Por qué el hecho de decir hoy no quiero alcohol todavía parece una confesión, una provocación o una ofensa personal? Hoy vamos a discutir si los vinos sin alcohol son una moda, una necesidad médica, una herramienta de sobriedad, una oportunidad de mercado o simplemente una elección de gusto. Y vamos a hacerlo sin puritanismos, pero también sin ingenuidad. Porque quizá el vino sin alcohol no viene a reemplazar al vino. Quizá viene a poner sobre la mesa una alternativa o una pregunta incómoda. ¿Amamos el vino por lo que sabe, por lo que representa o por lo que nos hace sentir el alcohol que lleva dentro? Código Vino es el punto de encuentro donde el vino se analiza como industria, se entiende como negocio y se vive como cultura en constante transformación. Esto es Código Vino, con Edgardo Schiller y Edgar Luna. Vivimos rodeados de opiniones, pero escasos de pensamiento y reflexión. Aquí no venimos a entretener, venimos a incomodar, a cuestionar y a usar el sentido común. Esto es Imposible Estar de Acuerdo, con René Palacios y Edgar Luna. Comenzamos. El día de hoy estamos en un crossover de Código Vino e Imposible Estar de Acuerdo. Y tengo el gusto de que nos acompañe un panel por demás interesante. Doy primero la bienvenida a mis compañeros conductores, René Palacios y Edgardo Schiller. Y bueno, de ahí pasamos a dar también la bienvenida a Alejandra Rangel de Alterno Wines y sobre todo, pues digamos, la autoridad en México para hablar de vino sin alcohol. Y nos acompaña nuestro querido amigo Pedro San Cristóbal, médico cirujano, doctor en ciencias médicas y pues creo que su presencia dará legitimidad desde el punto de vista médico a esta conversación. Les doy la bienvenida a todos y les pediría, mi querida Alejandra y después Pedro, que también nos ayudaran con una breve presentación para dar contexto a quienes nos escuchan. Claro, soy Alejandra Rangel, soy sommelier y soy importadora de vino sin alcohol o vino desalcoholizado. Mi querido Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar aquí. Muchas gracias por compartir el micrófono con su servidor, Pedro San Cristóbal, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, con doctorado por Radboud University, Nijmegen Medical Center y un postdoctorado en trasplantes de órgano sólido. Participé activamente en el programa de trasplantes del Hospital General de México, particularmente en hígado y riñón. Y bueno, pues voy a dar unos enfoques acerca del alcohol y el hígado en esta hermosa plática. Muy bien, Edgar, un privilegio como siempre. Edgardo, un saludo y un gran abrazo. Y acá un gusto también, porque siempre fuera de micrófono, los tres con René y Edgar, mi tocayo, platicamos y nos ponemos efusivos en conversaciones y temas varios, porque la verdad que René también es una biblioteca andante, y al igual que Edgar, así que un placer, René, compartir micrófono contigo. Muy bien, pues creo que estamos listos para poder iniciar esta conversación que me gustaría establecer como base el primer mito, ¿no? ¿Un vino sin alcohol sigue siendo vino? La respuesta depende de cómo lo observemos. Desde la enología, un vino desalcoholizado nace exactamente igual que cualquier otro vino, a partir de uvas que fermentan y se transforman en vino mediante un proceso natural. Es decir, primero existe el vino y después se retira parcial o totalmente el alcohol. Sin embargo, el alcohol no es un componente menor. Aporta cuerpo, textura, equilibrio y parte importante de la experiencia sensorial. Por ello, muchos especialistas consideran que tras la desalcoholización estamos ante una categoría diferente.
Quizá la definición más precisa sea llamarlo una bebida derivada del vino, una expresión que respeta su origen vínico, pero que también reconoce la transformación que supone eliminar uno de los elementos estructurales más importantes. Y aquí la pregunta para la experta, si me lo permiten, mi querida Alejandra, ¿qué es el vino sin alcohol? ¿Es realmente vino? ¿No es vino? ¿Es correcto llamarle sin alcohol, desalcoholizado? Ayúdanos a entender el contexto, por favor. Pues se supone, o bueno, el vino por definición debería de llevar alcohol. Y ahí es donde todos nos rasgamos las vestiduras, ¿no? Lo que es el vino desalcoholizado son vinos que pasaron por todo el proceso, son bebidas que pasaron por todo el proceso de vinificación. Cualquier vino se puede desalcoholizar y convertir en este producto que les llamamos vino sin alcohol o vino desalcoholizado. Legalmente, el vino se desalcoholiza desde 1870, no es una cosa nueva, no es una moda. El mercado creo que ahora lo está buscando más y por eso es que ha crecido, ¿no? Esta industria, pero bueno, sí son vinos que se desalcoholizan. Es lo que es, cada vez se desalcoholizan más tipos de vinos, cada vez se desalcoholizan mejor y es lo que son. Ahora, mi querido tocayo, aquí desde el punto de vista, digamos, del sommelier, creo que la clave está en seguir practicando, porque tomemos las cervezas, ¿no? Las primeras cervezas cuando salieron, lo mismo, no sabían bien. Y ahora tenés cervezas que, la verdad, están impresionantemente buenas, que son desalcoholizadas. Entonces, al vino, en mi parecer, le va a pasar lo mismo, ¿no? Hoy día quizá no tienen esa expresión original, pero confío en que con el paso del tiempo lograrán, espero, hacer algo parecido, pero desalcoholizado, ¿no? Hoy día sí hay mucha diferencia entre el mismo vino alcoholizado y desalcoholizado en cuanto a la cuestión organoléptica. De acuerdo, y también ahí me gustaría hacer una precisión para romper un mito. Hasta donde entiendo, los vinos desalcoholizados que actualmente se comercializan aún tienen un rastro pequeño de alcohol, puede ser una graduación mínima, 0.5, pero no están 100% desalcoholizados. ¿Lo que dijo es correcto, Alejandra? No necesariamente. Lo que pasa es que precisamente parte de mejorar los procesos de desalcoholización implica mejorar el sabor, respetar o conservar los aromas, eliminar más grado alcohólico. La gente que no bebe o que busca bebidas sin alcohol, o en este caso vino sin alcohol, realmente quieren que sean cero, porque hay un motivo fuerte o importante para ellos por el que no quieren alcohol, así que una graduación mínima pues no es suficiente, realmente están buscando cero. Entonces sí se puede desalcoholizar a cero y hay quienes prefieren dejar una graduación menor o incluso también por ley tenían que decir hasta el año pasado tenían que decir que podría contener menos de 0.5. Ahora ya es válido decir no contiene alcohol porque en realidad no lo contienen. Mira, qué bueno que tengamos esta precisión. Y bueno, una vez establecido el concepto del vino desalcoholizado, me gustaría pasar a la pregunta obligada con mi querido Pedro y entender desde una mirada muy objetiva del especialista en la salud, hasta dónde el vino sin alcohol es una alternativa para el tratamiento de enfermedades hepáticas donde no se puede consumir alcohol y también hasta dónde todos sabemos que el alcohol genera algún tipo de impacto, pero hablemos también desmitificando el tema. O sea, tomar algo de alcohol termina siendo a la larga completamente dañino. Danos, por favor, tu opinión. Bueno, pues aquí me gustaría rápido hacer un microénfasis, concentrarme mucho, pero aún así hacer un microénfasis que el vino, la humanidad, la historia y la medicina van perfectamente entrelazadas. Tal vez el vino es una de las medicinas documentadas más antiguas. Se han encontrado recibos en base a recetas hechas de vino en tablas sumerias de arcilla de hace más de 2,200 años antes de Cristo, papiros egipcios de 2,000 a 4,000 años antes de Cristo,
Si analizamos parte de estas recetas, no yéndonos tal vez al pasado, tal vez yéndonos a los monasterios, San Palermo, Montpellier, Padua, monjes como Mondino, pues vemos que parte de quitar o de calentar o de remover parte del alcohol en este proceso fue por muchos años base para muchísimos medicamentos. Hoy día, pues creo que la sociedad, el comercio, así como el mismo vino, tiene que adaptarse a este nuevo cambio, a esta nueva petición, en donde por diferentes factores sociales, no necesariamente y exclusivamente problemas relacionados con hígado y alcohol, sino por los mismos cambios sociales y la presión social que existe en torno a muchas bebidas que contienen alcohol, pues creo que todo apunta hacia un nuevo cambio en donde se podrá disfrutar del vino, y esto ya se viene haciendo también hace muchísimos años en otras bebidas, sin alcohol. Lo podemos ver como la cerveza ha venido disminuyendo, diferentes bebidas alcohólicas han venido disminuyendo la concentración de alcohol que tienen, lo cual yo lo considero apropiado. Ahora, mi querido René, desde el punto de vista de la controversia, y ya se mencionó por parte de Pedro, la presión social. Aquí tenemos precisamente el punto de divergencia donde aparece el factor cuando estamos sentados a la mesa, cuando estamos en alguna celebración y entonces la mayoría están bebiendo algo con alcohol y aparece el que dice, oye, es que yo no quiero beber alcohol hoy, y se le voltea a ver así como una persona que no quiere convivir, que tiene alguna actitud negativa. ¿Por qué ocurre esta presión social? ¿Tiene que ver con el puro sentido gregario o de dónde crees que venga, mi querido René? Sin hablar desde la, digamos, de la posición del experto sociológico o antropológico en este tema en particular, yo me atrevería a sugerir que al final de cuentas el vino a secas, no el vino sin alcohol o el vino desalcoholizado, pues al final de cuentas es todo lo que ustedes han dicho y que además podemos escuchar, aprender a través de los programas de Código Vino. También es un producto que tiene la capacidad de intoxicar, tiene la capacidad de modificar tu juicio, tiene la capacidad de modificar tu conducta, sobre todo si el consumo es excesivo. Entonces, sí hay como una tendencia a una suerte de acuerdo cuando hay una reunión entre varios, de, hombre, vamos a modificarnos un poco el juicio, ¿no? Que tanto es tantito, siempre que no se nos, digamos, se nos salga el agua de la cubeta. Y cuando alguien manifiesta que pues prefiere tomar una limonada, pues ya de alguna forma se percibe como, tú te quieres, tú no le estás entrando al juego, ¿no? Y como que eso no se vale. Una reacción que desde luego, pues, idealmente no debería de ocurrir. Sin embargo, hablando de vino en particular, pero bueno, bebidas alcohólicas en general, ya todo esto a lo que yo me estoy refiriendo dio origen a una cosa que es bien difícil de lograr, que es una modificación constitucional en Estados Unidos, con la famosa Volstead Act en los años de la Prohibición, aquella época en la cual pues hubo un movimiento impulsado fundamentalmente por mujeres que además estaban peleando por que se les pues reconociera el derecho al voto, y que se tradujo en la prohibición de la comercialización de bebidas alcohólicas en el territorio norteamericano. Esto le dio un enorme impulso al mercado negro y aquello terminó siendo el paraíso de personajes como Al Capone y también, digamos, el escenario como para la generación de leyendas como Elliot Ness, etcétera. Y entonces, a través de otra modificación constitucional, la famosa Volstead Act terminó siendo derogada. O sea que aquella prohibición pues dejó de existir y ahora es legal el consumo de bebidas alcohólicas en la Unión Americana. Pero tampoco podemos dejar de lado este componente que tiene el vino, que es un producto cuyo consumo, incluso moderado, ya tiene un impacto en la percepción sensorial del individuo y tiene un impacto también en su juicio, en su comportamiento, y que, bueno, pues es lo que explica que se haya dado todo este movimiento a principios del siglo XX. Entonces, yo lo relacionaría con eso, Edgar y compañeros del panel, lo relacionaría con que, como al final de cuentas no estamos hablando de una tacita de té de manzanilla versus
té de limón, sino de algo que va a modificar en alguna medida pequeña o grande la percepción y conducta, pues aquella persona que como que se hace a un lado, pareciera que está diciendo, pinto mi raya, yo los veo como van haciendo el ridículo de manera creciente, pero pues yo me quedo al margen. Es la explicación que yo le daría. Muchísimas gracias. El tema de la sobriedad es un tema muy complejo porque al final también tenemos que decir que hay conductas aprendidas. Desde niños vimos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos celebrar con amigos y acompañar esas mesas con todo tipo de bebidas, desde el café y el chocolate hasta la cerveza, el vino y los destilados. Pero la pregunta está, antes de llegar al planteamiento de la decisión personal, en si esto es realmente una tendencia. Y hablo del consumo. Alejandra fue muy clara en decir, esto existe, la desalcoholización, desde hace muchos años. Existiendo, pues no habíamos oído hablar en lo general del tema hasta hace apenas algunos años. Responde a una generación que habla de ser fit. Pero bueno, pues el día de mañana se publica un episodio de Imposible Estar de Acuerdo sobre la alimentación actual. Y también las generaciones actuales manejan muchas incongruencias. Porque por un lado hablan de comida fit, hablan de ejercicio, y por el otro lado encargan 5 días comida de delivery, de repartidor, que está preparada con altos niveles calóricos, de azúcar, de sodio, con grasas saturadas, y como que eso no hace mucho sentido. La gente muy joven no aprendió a guisar porque ya no vio a su mamá, a su abuela, a alguien en casa y no aprendió a preparar alimentos. Y entonces está también el planteamiento aquí en la mesa. Es esta tendencia fit porque es una imitación extralógica, porque lo está haciendo la generación, o por qué tiene en este momento tal impulso. Y me gustaría mucho, mi querida Alejandra, que nos dieras tu opinión, tanto en lo personal como desde el punto de vista de experta importadora, comercializadora, dueña de wine bar, y que está viendo cómo responde el mercado, quiénes son los que están apegándose más a esta tendencia. Pues mira, yo creo que no podemos generalizar, como decir, es que esta generación, más bien creo que ahora tenemos acceso a más información y por eso nos interesa, ahora la gente viaja más, ahora la gente a lo mejor tiene menos hijos, y no porque antes no lo hubieran pensado, sino porque no había esas aperturas, ¿no? Entonces ahora la gente ya tiene acceso a saber que en Europa hace muchos años ya existe el vino sin alcohol. Viajan. Yo veo mucha gente que me dicen, sí, yo probé tantos vinos en Austria, ¿no? O sea, es gente, ya tenemos más conocimiento. Hay gente que sigue bebiendo y hay gente que ahora decide no beber. Antes los que no bebían alcohol por el motivo que sea, no necesariamente por estar sobrios, a lo mejor nunca bebieron alcohol, no les importa, pues bebían jugo, refresco, agua, no necesariamente buscaban algo que les recordara el vino porque a lo mejor incluso nunca lo habían probado. Yo lo que ahorita veo, ¿quiénes están consumiendo los vinos desalcoholizados? Sí, gente joven que a lo mejor están en esta tendencia de ser sofisticados sin alcohol, gente que dejó de beber, como es mi caso, ya bebí demasiado, ya no quiero beber, pero me gusta el vino, ¿qué hago? Está esta alternativa, ¿no? Está la gente que, bueno, la comunidad musulmana, que no beben alcohol, que nunca han bebido, que no les interesa, pero se les presenta una nueva bebida, digamos. Las mujeres embarazadas y lactando, que ahora ya hay más conciencia, porque el doctor presente no me dejará mentir que hace no sé cuántos años, o sea, las mujeres embarazadas les daban medicamentos que les hacían daño al bebé, se les era permitido fumar, se les era permitido tomar que para que hagas más leche, ¿no? Y ya tenemos más conciencia, entonces como que el mercado se ha abierto, pero no necesariamente es porque las generaciones jóvenes ya no beben. Las generaciones jóvenes sí beben y siempre van a beber. El vino sin alcohol no está peleando contra el vino regular, es solo una opción más. ¿Cómo lo ves tú con el traje de doctor, pero también con el traje de wine lover? Mira, aquí me pones en una encrucijada muy difícil porque
desde el punto de vista de la bata, tengo que decirte que el consumo de bebidas alcohólicas, siempre beber alcohol debe de ser considerado como un riesgo para la salud. Pero esto también va ligado a la cantidad de alcohol. Es muy importante que diversas investigaciones sobre el alcohol, todas concluyen que beber alcohol en ciertas cantidades conlleva un riesgo para la salud. Si bien el riesgo es bajo en los casos de consumo mínimo y moderado, aumenta a medida que aumenta la cantidad de alcohol que se bebe, ¿no? Esto está estipulado, incluso existen definiciones para el consumo moderado o leve de alcohol, y mucho de esto, pues muchas de estas tablas que voy a compartir con ustedes son basadas en Norteamérica, en Estados Unidos, que es uno de los países que más estadísticas al respecto, pero pues un ejemplo que es lo que se tiene y es lo que normalmente se acepta para beber. Esto es importante también recordar que el metabolismo de hombres y mujeres es diferente, entonces dependiendo también el tipo de bebida, porque cuando estamos hablando de algún destilado, pues se considera una cantidad moderada de 1 a 1.5 onzas de alcohol por día, ¿ok? Cuando estamos hablando de algo como vino, se permiten 5 onzas, que vendrían siendo 3 por 5, prácticamente 150 mililitros de vino al día. O de algunas bebidas que son muy reducidas, que están por debajo del alcohol que puede tener el vino, como cerveza, que puede ser incluso 12 onzas, que más o menos es el equivalente a una lata, 350 mililitros, ¿ok? Sin embargo, aquí sí es muy importante que la norma y la regla no es lineal. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros pasamos de este consumo a más de 4 ocasiones por semana, pasamos de un consumo mínimo o moderado a un riesgo por consumo excesivo de alcohol. Entonces es importante tener en mente estas cifras, ¿no? Yo quiero pensar y quiero ajustar esto, que muy probablemente los 148 mililitros de vino que podríamos tomar al día, pues si tal vez los consumiéramos 2 o 3 veces por semana y somos muy adeptos al vino, pues podemos recurrir a otros 2 o 3 días por semana a un vino que tiene mínima cantidad de alcohol o que tiene 0 alcohol, lo cual podría para ciertas cuestiones de índole gastronómico, de índole cultural, de índole con los amigos, con la familia, pues permitirnos seguir acompañando nuestro plato preferido con una copa de vino, ¿no? Aunque este no tuviera alcohol. Pero sí es muy, muy importante mantener estas cifras en mente, porque muchas veces podemos incluso pasar de una ingesta moderada o mínima de alcohol a una ingesta excesiva. La diferencia puede ser 2 tragos por semana, ¿ok? Eso es importante mantenerlo en mente. Desde la perspectiva médica actual, la evidencia científica indica que no existe una cantidad de alcohol completamente libre de riesgo para la salud. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara al afirmar que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol para la salud y que los riesgos comienzan desde la primera copa. Durante años, se habló de posibles beneficios cardiovasculares asociados al consumo moderado de vino, pero estudios más recientes muestran que esos potenciales beneficios no eliminan ni compensan riesgos como ciertos tipos de cáncer, enfermedades hepáticas y otros beneficios sistémicos. Por eso, hoy el consenso es sencillo: cuanto menos alcohol se consume, menor es el riesgo. La decisión de beber o no beber sigue siendo personal, pero desde el punto de vista de la salud pública, reducir el consumo o elegir alternativas sin alcohol es la opción más segura. No cabe duda que la opción del vino sin alcohol se vuelve interesante, sobre todo porque mencionaste 2 puntos que me parecen relevantes. Vamos adquiriendo costumbres y a quienes nos gusta comer sabroso, comer bien, que nos llama la atención la comida, prepararla, los ingredientes, y no por un tema de sofisticación, sino por un tema de que, pues en mi casa se guisó de chico, mi abuelita hacía unas cosas ahí en unas ollas de barro, mis tíos guisaban, entonces todos le entrábamos a la cocina y como una actividad de convivencia familiar. Y entonces, pues desde el punto de vista gastronómico, acompañar con un maridaje correcto, algo bien preparado, bien sabroso, siempre agrega valor. No quiere decir que tenga que estar presente forzosamente el alcohol. Puedes maridar con agua de limón con chía, puedes maridar con lo que tú quieras,
Pero bueno, si existe esta alternativa, habría que ver entonces qué enfoque se está poniendo en el mundo a mejorar las características organolépticas, porque creo que ahí todavía hay camino que andar. Ya lo dijo mi tocayo. ¿Cómo reciben los vinos que tú traes? Platícanos un poquito ahí, Alejandra. ¿Qué estás trayendo? O sea, sé que hay también blancos, rosados, tintos, espumosos, pero ¿cómo se comportan? ¿Qué ves tú que está más cerca de lo que antes que consumías alcohol tú podías probar? Ok, bueno, vamos a comenzar porque obviamente me encanta el vino. Yo bebía mucho vino, durante la pandemia bebí exceso de vino y bueno, a partir de ahí mi médico decidió que ya no podía volver a beber, mi médico y mi salud, ¿no? Y mi cuerpo. Entonces yo empecé a buscar alternativas. En ese tiempo yo trabajaba en Chicago en la industria de restaurantes. Entonces, recuerdo bien que el chef corporativo me dijo, pero hay vinos sin alcohol y mira, ya me presentó unos, me dijo, sí, se venden aquí desde 1980. Y yo dije, me voló la mente y empecé a probar y muchos sí sabían a jugo de uva. Mucho de lo que está en el mercado sabe a jugo de uva por los métodos que han utilizado para desalcoholizarlo, que pues realmente lo arruinan, ¿no? Pero bueno, era lo que había. Y después investigando en Europa, en Sudáfrica, incluso en Estados Unidos, en Australia, pues ya hay mejores productos. Cada vez obviamente para tener un buen vino desalcoholizado, pues tenemos que tener un buen vino, ¿no? Y luego una buena desalcoholización. No es nada más cualquier vino, le quito el alcohol y ya. O sea, obviamente pues tenemos que tener un producto de calidad y hay en todo el mundo. Entonces, sí hay que probar muchos vinos para poder decidir a final de cuentas, pues es gusto personal. Yo he traído vinos que en mi mente eran geniales y a nadie le gustaron. He traído unos que no me parecen tan buenos, para la gente le vuelan la mente. Sigo probando, estoy entendiendo el mercado mexicano. No quieren que tenga nada de alcohol, pero sí quieren que tengan mucho sabor, sí quieren que tenga un cierto dulzor, que es lo que les gusta en México. Entonces, digo, hay tantos tipos de vinos desalcoholizados como tipos de vinos, así. Entonces, personalmente, cuando yo bebía alcohol, a mí me gustaba el vino tinto, pero cuando desalcoholizas los vinos, por el proceso de desalcoholización, pues se van a perder el cuerpo, obviamente, y el acidez va a subir, el azúcar va a bajar, los aromas ya no van a ser los mismos. Entonces, me ha costado trabajo encontrar buenos vinos tintos o que me hagan pensar que estoy tomando un vino tinto con alcohol. Pero sí hay algunos son más caros, también esto tiene que ver, ¿no? Para mí, o sea, tengo que pensar qué es lo que se va a vender, porque y he traído un par de productos buenísimos, pero la gente ve que el precio y dicen, ay, no, ni siquiera se atreven a probarlos, ¿sabes? Por el precio. Es que es muy complejo, porque mira, hay diferentes clientes. Está el dueño de restaurante, ¿no? El dueño de restaurante está pensando, sí quiero algo barato, pero que esté rico, pero que se me vaya a vender, pero que la gente no le dé miedo. El cliente al final, pues obviamente no le importa. Ellos quieren probar muchas cosas y se arriesgan. Habemos los que queremos vino sin alcohol por la experiencia de sentir o recordar lo que sentíamos antes. Cuando bebíamos, hay gente que lo toma por morbo, hay gente que lo toma porque nunca ha tomado alcohol. Entonces, hay mucho camino que recorrer. Creo que hay que probar los vinos y ya, ¿no? Y siempre alguien me dijo, siempre dices lo mismo. Es que es eso, o sea, no podemos juzgar a los vinos sin alcohol por 2 vinos que probaste. Es imposible, ¿no? Porque hay bodegas. Estuve en Burdeos en febrero. Hay una cooperativa que está desalcoholizando todos sus vinos y hay vinos increíbles que no llegan a México. Y a lo mejor ni siquiera salen de Francia, ¿no? Porque pues no hay quien se Las arriesgue. condiciones de mercado, digamos, ¿no? Exactamente, no hay quien se arriesgue a invertir y traerlos. Entonces, está en pañales, todo esto está en pañales.
Ahora, dijiste algo importantísimo y eso sucede en el vino con alcohol, sin alcohol y creo que con cualquier experiencia hay que probar. Pues justamente, ¿no? Lo que decía por ahí, Alejandra, ahí veo una cuestión, ¿no? Porque digo, como pasó acá en México, vamos a hablar de México hace ya una treintena de años, ¿no? Que lo que llegaba a México, por ejemplo, de Chianti o alemán, pues era vino barato y malo, ¿no? Entonces, por lo que estás comentando, estoy intuyendo que al fin y al cabo es como para satisfacer una demanda, pero no están precisamente la gente o los importadores, digo en este caso, enfocándose en vamos a traer algo bueno, ¿no? Porque al fin y al cabo, sí he probado más de uno y honestamente no me quedo con ninguno. Yo todavía de lo que he probado no tuve la suerte todavía de probar los tuyos, pero sí he probado otros y la verdad es que no cumplen esto que sostengo, el tema de que todavía, digamos, al vino le falta un poquitito de trabajo, ¿no? De pulirlo. Entiendo que por ahí depende del método que utilicen y demás, pero estoy entendiendo que lo que llega a México por ahí, pues no digo que todo tenga que ser lo mejor, ¿no? Como dices tú, hay una cuestión de mercado. Quizá hay un rango de precio que la gente está dispuesto a pagar y más arriba de ello no. Pero sí siento eso, ¿no? ¿Qué opinas? Creo que como todo lo relativamente nuevo, inicia de nicho antes de popularizarse o antes de masificarse. Lo maravilloso es que, bueno, pues hoy uno puede ir a Santa María la Ribera, entrar a Alterno Wines, tendrás diversas opciones para aquellos que nos estén escuchando y estén interesados, pues, y empiecen a probar y a ver estas diferencias. Coincido contigo, Tocayo, en que hay un largo camino que recorrer y que nos toca estar en ese momento de transición donde probablemente, dado que nos encontramos en México, y que también en nuestro mercado responde a ciertas prácticas de consumo, ya lo dijo Alejandra, una persona de Canal Oreca va a decir, oye, a mí consíguemelo barato, bueno y bonito y mi cliente lo va a querer, si no, no lo puedo colocar. Y el reto para el importador, pues está ahí, más allá de que pues hay enorme desconocimiento en el mercado. Cuéntanos, Alejandra, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo estás viendo que la cosa va? Me decías que mayormente son jóvenes los que te visitan, pero quiero suponer que también hay personas de diversos rangos de edad y también que no es un tema de género que estén buscando esta alternativa o tengan la curiosidad. No me gustaría asociarlo a un tema de sofisticación porque creo que ahí hay que hacernos a un lado porque si no lo vamos a etiquetar como algo, pues digamos, totalmente de nicho y lo vamos a distanciar del mercado general, ¿no? Entonces, más allá de la palabra sofisticación, ¿cómo te está yendo ahí en Alterno? Mira, yo creo que sí los dueños en el sector Oreca deben de entender que sí hay que invertirle un poquito en educación y en probar, ¿no? A veces voy a dar capacitación a algunos restaurantes que ya se han animado, pero falta mucho que conozcamos o que conozcan de qué se trata, ¿no? Y también que conozcan a la audiencia, quién es el que lo va a tomar. Personalmente yo trato de traer los vinos por calidad. A mí lo que me importa es la calidad. No me importa traer un vinito que un poco sabe a vino y que se va a vender rápido, porque de esos va a haber muchos y ya hay. ¿No? Lo que yo trato es de traer algo de buena calidad. Me voy a Europa a buscar, te digo, hay muchísimas cosas, muchísimas opciones y aún así, aunque a veces traigo algo que te digo, yo pensé que era bueno, pues al público le gusta la otra etiqueta. Sí, efectivamente, creo que sí debemos de democratizar el beber, porque siempre, y es un tema que tengo con los productores en Europa, ¿no? Que dicen, ay, pero es que en su mente todo el mundo bebe vino. Y yo les digo, bueno, es que en México no es así, ¿no? En México la gente tiene la idea de que el vino es caro, es confuso, es complicado, no lo entienden. Imagínate el vino sin alcohol. Entonces, creo que sí, tenemos que aprender mucho, tanto del vino como del vino desalcoholizado. Aquí en la tienda, yo viajando me di cuenta que había salones o salas de catas sin alcohol y tiendas de bebidas sin alcohol en todas las ciudades más importantes del mundo. Dije, bueno, ¿por qué no existe en México? Tengo que, es una necesidad
para que el día que tú quieras o cualquier persona que esté allá afuera que diga, oye, ¿sabes qué? Quiero probar, ¿de qué se trata? Haya un lugar, ¿no? Haya un lugar donde puedas venir a probar y yo te pueda decir algo, alguna recomendación, alguna sugerencia de acuerdo a lo que a ti te gusta, no necesariamente a lo que a mí me gusta. También para mí es importante que los productores del país que sea sepan que hay un lugar en donde pueden ellos venir a presentar sus vinos. No necesariamente los tengo que importar yo, pero alguien allá afuera, algún restaurante, algún hotel que quiere tener una opción, que sepan que, oye, va a venir el productor de, qué sé yo, Sudáfrica. Oye, lo quiero probar, ¿no? Este es el lugar porque es para todos, ¿no? El alcohol, pues, definitivamente no es para todos. Sabemos quienes no lo podemos tomar. En mi caso, pues, tengo un problema de alcoholismo, ¿no? Habrá quien esté embarazada, como te decía, o está tomando un medicamento. El alcohol no es para todos. Haces en gran parte en anticipo la conclusión que queríamos poner en la mesa. Imposible estar de acuerdo, se maneja con la intención de poner a nuestra audiencia a reflexionar, a pensar y a tomar una decisión propia. Pero al final es eso justamente lo que creo que nos está planteando el vino desalcoholizado. Nos da una opción, abre un mundo completamente alternativo y favorable para quienes por la razón que sea no puedan optar por una bebida alcohólica. Mencionaste una palabra clave y ahí quisiera enfocarnos en el tema de los muy jóvenes, de los adolescentes. Sería querer tapar el sol con un dedo, decir que no es una realidad, que lamentablemente los adolescentes en nuestro país y en el mundo tienen acceso no solo a bebidas alcohólicas, sino a drogas. Y ojalá fueran solamente drogas blandas, pero no es así. El tema es el siguiente. ¿El vino sin alcohol está indicado para menores de edad? Mi querida Alejandra, tu opinión al respecto. Sí, pues mira, yo estoy completamente de acuerdo con el doctor. En México y en todo el mundo, desde niños nos ponen que en las encías, para que se le calme, ¿no? La comezón, y les ponían ron. Cuando ibas creciendo, que el niño pruebe la cervecita cuando todos están en la fiesta. Los niños están viendo desde que nacen que los adultos celebran con alcohol. Cuando están, recordando lo que dicen los grupos de AA, ¿no? El alcohólico bebe porque está triste, porque está enojado, porque está feliz y porque sí, ¿no? Entonces, los niños crecimos viendo eso, entonces es muy normalizado el consumo de alcohol. Empezamos a beber desde la secundaria, preparatoria, porque ser un poco rebeldes y todo eso. El consumo del alcohol está súper normalizado, como decíamos al principio, desde los inicios de las civilizaciones, ¿no? No quiere decir que está bien. Yo no creo, yo como alcohólica y como vendedora de bebidas desalcoholizadas, no creo que esté mal que un adolescente lo pruebe. Tampoco podemos ocultarles a los jóvenes que existen tal o cual cosa, pero creo que sí está bien darles la opción de que puedes beber esto está bien para ti, esto no tiene alcohol. Creo que sí empezaría, yo sí empezaría por decir que esto no te hace daño por el hecho de que no tiene alcohol. No necesariamente porque sabe a esto y te vayan a dar ganas. Pasa mucho, por ejemplo, con los que dejan de beber alcohol porque están rehabilitándose. Dicen, es que si tomo esta bebida me van a dar ganas de seguir bebiendo por el sabor. No, en realidad el sabor no es lo que nos hace seguir bebiendo. Lo que nos hace seguir bebiendo son los cambios que el alcohol genera en el cerebro. Y es por eso que las personas que no son alcohólicas se pueden tomar 1 o 2 tragos sin problema, pero los que sí somos alcohólicos, después de 2 o 3 tragos, la química del cerebro cambia. Entonces ya no eres dueño de tus impulsos, o sea, ya te cambia el cerebro algo y pues ya te la sigues porque ya no te importa nada. Entonces, no sé si me expliqué, pero creo que no tiene que ver con el sabor, tiene que ver con el alcohol. Muy bien. Mi querido René, desde el punto de vista del imposible estar de acuerdo, me gustaría conocer tu visión al respecto de esta disyuntiva. Me parece que poner en la mesa las opciones para cualquiera es lo correcto. Viene a incorporarse el vino sin alcohol como una alternativa, viene a pelear un terreno en el mercado
con el vino tradicional. Como decía Pedro, no son amigos, pero no tienen por qué ser enemigos. Esto que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Satanizamos las cosas. Entonces, para los amantes del vino, esta postura de eso no es vino, es una cochinada, sabe horrible, bla, bla, bla. Y para los otros, decir, bueno, bola de borrachos, les encanta el vino, no porque tenga ciertas características organolépticas, sino porque les gusta el efecto químico que provoca en el cerebro. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, parte de la libertad de la que hablaba está también la libertad de opinión. Y también está las normas que nos hemos impuesto de convivencia, en donde no le andamos diciendo lo que pensamos a todo el mundo todo el tiempo. Y de esa manera ahí la vamos llevando para vivir de una manera mínimamente civilizada. Yo lo que considero es que si el producto está bien hecho, se cumple con la normativa mínima de no ser un veneno para ratas, ni mucho menos, pues que cada quien tome lo que se le antoje de acuerdo a las circunstancias de vida personales. Quizá te las pueda explicar si quiere, pero si no quiere, pues también. Si de pronto quiere hacerse un licuado de Coca-Cola con agua de mango, con café express y luego meterle, no sé, salsa ketchup, pues bienvenido y adelante, nomás no me obligues a mí a tomar eso, ¿no? Por ejemplo. Pero fuera de ello, francamente, libertad plena. Y evidentemente evitar pues la estigmatización. E insisto, cada quien también tiene derecho a su opinión. El que dice, mira, estos borrachos no sé cuál, pues ahí está tu opinión. Yo aconsejaría que te la guardes ahí porque pues puede resultar molesta para aquellos que tú consideras que son una bola de borrachos y por eso toman vino alcoholizado o vino a secas, vamos a llamarlo, ¿no? Y los otros que piensan que, pero ¿cómo es esto? Pues eso es un sacrilegio, vino sin alcohol, hazme el favor. Bueno, pues que hagan un poco lo mismo, que hagan lo propio. Nadie les está obligando a tomar vino desalcoholizado. Pues que tomen el vino que quieran y todos felices y todos contentos. A mí me pasa con el café descafeinado, por ejemplo. Yo no puedo tomar café que no sea descafeinado. Y claro, me he encontrado con gente, no, pues es que eso no es café y ya sabes, ¿no? Y sobre todo aquellos que son muy doctos en el café y lo saben apreciar y el cuerpo y tal, etcétera. Bueno, pues está muy bien. Yo le respeto tanto es su derecho a consumir café cafeinado o café a secas e incluso su derecho a opinar que yo tomo agua de calcetín. Les agradecería que no me lo estuvieran diciendo cada 10 minutos porque llega un punto en donde, pues no, les podría explicar por qué yo no puedo tomar café descafeinado, pero tampoco es mi obligación. Entonces, mientras más elementos haya para que los consumidores todos tengan libertad de elección, me parece que es algo que va en beneficio otra vez de todos. Primera conclusión. Y segunda, pues quizá no haríamos mal en tratar de evitar las estigmatizaciones e incorporar, ya que tuvimos el privilegio de contar en esta emisión con la presencia del doctor, bueno, pues con lo que se sabe a nivel científico de lo que pueden ocasionar ciertos productos en nuestro organismo y ya luego nosotros sabremos y tomaremos nuestra decisión, pero vaya, una decisión informada. Ese es el punto, René, sí. Y me gusta porque al final lo que estamos haciendo es lo que nos toca a los que tenemos la oportunidad de estar frente a un micrófono y sobre todo el privilegio de que haya quien nos escuche. Poner las cosas claras en la mesa, romper los mitos, dar nuestra opinión y, por supuesto, dejar abierto para cada uno de quienes nos escuchan tomen su decisión, pero una decisión informada. Mi querido tocayo, tu comentario de cierre. A ver, yo personalmente no estoy ni a favor ni en contra del vino con alcohol o sin alcohol. Coincido plenamente con Pedro. Al fin y al cabo no están peleados y se pueden llevar o convivir, vaya, ¿no? Y están es quien pueden tomar y quienes no, y ya. Pero que no es una moda, sino yo creo que sea algo que se quedó o viene a quedarse, digamos, eso está clarísimo, ¿no? Mi querida Alejandra, ¿quieres dar algún comentario de cierre por tu parte? Sí, claro. Yo también creo que no es una moda, es un producto que llegó para quedarse, al igual que el café descafeinado, la salsa que no pica y la leche deslactosada. Es una alternativa. Yo los invito a que prueben más todo lo que puedan sin alcohol y que lo aprendamos a apreciar por lo que es, no compararlo con el vino, porque al no tener alcohol jamás va a ser igual, ¿no? Y al haber pasado por un proceso, pues no, definitivamente no va a ser igual, pero es un producto que está ahí, que está rico, que cumple con una
función, que es satisfacer un gusto, un antojo. Vengan a Santa María la Ribera 121 a probar vinos, a alguna cata, alguna degustación. Están invitados y pues muchas gracias por la invitación. Creo que, como decía, no también pues respetar la decisión personal de cada quien, si decides beber, no beber, probarlos, no probarlos, todo es válido. ¿Cómo apareces en las redes sociales, mi querida Alejandra? En Instagram, Alterno Wines, todo junto, .mx. En Instagram, en Facebook, y bueno, está la tienda en línea, alternowines.com.mx. Me encuentran aquí en la tienda de martes a sábado, de 11 a 7. Muy bien, bueno, pues ahí está para los que nos escuchan y yo creo que seguramente te visitaremos pronto. Para cerrar, solamente voy a decir que brindar no siempre tiene que significar beber alcohol. Y amar el vino no debería impedirnos hablar con seriedad, tampoco de salud, elección, placer y nuevos hábitos de consumo. Hemos puesto la información en la mesa, agradecemos mucho que nos escuchen. Gracias a nuestros conductores, Edgardo Schiller, René Palacios, Alejandra Rangel, por supuesto, y a nuestro querido Pedro, que como siempre tiene tus apuntes y este conocimiento profundo y un comentario de tanta objetividad. Espero que pronto podamos estar de nuevo conversando en estos micrófonos y muchísimas gracias. Gracias. Igualmente, saludos. Saludos a todos, muy buena tarde y gracias. Si el vino forma parte de tu presente profesional, de tus proyectos futuros, o simplemente quieres ser un entusiasta bien informado, descífralo con nosotros cada semana en Código Vino. Si este episodio te hizo dudar, cuestionar o incomodarte un poco, entonces valió la pena. Porque pensar distinto no es el problema es no pensar. Escúchanos en el próximo episodio de Imposible Estar de Acuerdo. Cada semana, un tema para reflexionar. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.